parte de un mensaje que él inició hace un par de meses, ¿no? Sí, hace unos meses atrás, que fue un tremendo mensaje. Yo le pedí ese mensaje, tenía que compartirlo un domingo. Y bueno, aquí está. El Señor pues se ha provisto de su palabra el día de hoy, así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que Dios abra nuestros oídos espirituales. You want me to lead in prayer? Yeah, please. Heavenly Father, we come before your presence, Lord Jesus, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia and we humble ourselves before your presence. y nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Lord Jesus, that you speak to our hearts. Habla a nuestros corazones. Lord, us men here, we're just men, Lord Jesus. Nosotros solo somos personas, But Lord, we ask of your Spirit to speak through us, pero te pedimos que a través de tu espíritu nos hables. that you speak to those who need to hear this message. Que le hables a aquellos que necesitan escuchar el mensaje. And I think that's for us here included, Lord. Y todos lo necesitamos, incluyendo nosotros. That it pierce our heart and lead us to conviction, Que nos purifique nuestro corazón, que nos lleve al convencimiento that we may be repenting daily of our sins. de que tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos delante de ti. We pray this message be preached in love in the name of Jesus. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea predicado en amor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. You can be seated. Y bueno, también quiero... Okay. Amen. Sí, Josué, te ves raro ahí. ¿Saben eso? Josué hoy no le toca servir en ningún ministerio. Eso es algo sin precedentes. Amen. Y parece hormiga, porque todavía lo he visto un par de veces caminando de aquí para allá, pero es raro verlo. Si no es allá, está con los niños y no es con los niños. O sea, siempre está activo, así que hoy te tocó sentarte, Josué. Y ahora, bueno, a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amen. All right. The title of this message is, well, it's not war ready. It's war. Bueno, el tema de este mensaje es Guerra. guerra. Estamos listos. Listos Bueno. para la guerra. Breaking the power of sin. Y rompiendo el poder del pecado. That's the actual. And this message the Lord gave me a while back. Esto es un mensaje que el Señor me dio hace un tiempo. I wanted to share something real quick. Quiero compartirles algo rapidito. On Friday the 26th, El viernes 26 we had our vigilia. teníamos nuestra vigilia. And I was in prayer because I know I had to leave early at 10:30. Estaba en un tiempo de oración, tenía que salir temprano a las 10:30. And I was praying to God, increase my faith. Y yo le pedía al Señor, incrementa mi fe. And as I'm praying back and forth. Y mientras yo oraba, La hermana Susana, la hermana Susana, she came and she asked me if I can pray with the remainder of the group, me preguntó si yo podía orar junto con los demás, which was the last group of prayer, que era el último grupo de oración, which means that I would have stayed longer in church. lo que significaba que me tenía que quedar hasta tarde. And so the Lord spoke to me right there. Y el Señor me habló ahí mismo. You asked for asking an increase in faith. Tú pediste que te incrementara la fe. Be faithful in the little things. Entonces sé fiel en las pequeñas cosas. And I found that very funny in the humor of the Lord. Y lo encontré un poco gracioso porque era el Señor. I had my plans, Yo tenía mis propios planes what I prayed for, y lo que yo estaba orando, and God changed my plans y Dios cambió mis planes to His plans. para sus planes. So it was teaching me to be faithful Me estaba enseñando a ser fiel in the little things. en esas cosas pequeñas. So I wanted to share that with you Quería guys. compartirles eso. In prayer on Sunday the 21st, Y en oración, en febrero 21, the Lord spoke to my heart here in the church. el Señor me hablaba aquí en el corazón, aquí en la iglesia. And I know many of times I've told the church the 2024 what is at hand. Y siempre le he tratado de decirle a los hermanos qué es lo que viene para este 24 Well, what's already here. o lo que ya está aquí. Because the Lord spoke to me in August and September and He told me much sorrow. Y porque lo que el Señor me decía viene más Dolores. dolores. And again, He spoke to me and He told me a season of sorrows. Y él me hablaba y me decía que viene una temporada de dolores. And I know brothers in the Lord may not believe that, Yo sé que hay muchos hermanos en la fe que no lo quieren creer, but the reality of it is the realities of the world will show you that. pero la realidad es lo que está sucediendo en el mundo. However, Sin embargo, the Lord also spoke this to me on Sunday. el Señor me hablaba And He told me also to tell you guys just as He told me. y es que me mostraba que les dijera
a su pueblo, be strong. sé fuerte, Don't lose hope. no pierdas la esperanza, Don't lose courage. no pierdas, no pierdas el coraje, que no pierdas esa valentía. Be steadfast. Quédate ahí Firme. y ayuna. Be holy. Sé santo. Seek me. Búscame. Abide in me. Quédate conmigo. And I will abide in you. Y yo te voy a respaldar. Do not be afraid. No tengas miedo. And he said, for I am with you always. Porque yo estoy contigo siempre. So I wanted to share that with all of you. Quería compartirles eso. That obviously we're seeing things changing. Porque vemos las cosas cambiando. But let the world be afraid. Pero deja que el mundo tenga miedo. We as believers, we abide in the word of God. Pero nosotros como creyentes nos llevamos por lo que la palabra dice. Amen. So going to the message. Vámonos al mensaje. And the Lord led me to this message, and it was to begin with this. Sin is a powerful stronghold. El Señor me llevaba en este mensaje y me decía que el pecado es una fortaleza fuerte. That the enemy utilizes against believers and non-believers. Que el enemigo utiliza para los creyentes y los no creyentes. In a fallen world, we must strive to continue to fight the good fight of faith. Y en un mundo que se cae, nosotros tenemos que continuar peleando la buena batalla en la fe. To the battle against the powers of the enemy, and one of them is sin. Porque nuestra batalla es en contra de los poderes del enemigo y uno de esos es el pecado. So sin is a stronghold. It's a powerful weapon of the enemy. El pecado es una fortaleza, es una fuerza muy grande que tiene el enemigo. When we realize that the enemy also has weapons, Cuando nos damos cuenta que el enemigo también tiene armas, we have an understanding that we need also to have a weapon against it. entonces tenemos que tener el entendimiento que nosotros también tenemos que tener armas en contra de eso. So let's go to the scriptures. Vamos a la palabra de Dios. The first scripture we're going to go to is 1 John 3:8. La primera palabra que vamos a ir es Primera de Juan 3:8. La pueden ir poniendo en español en las pantallas. Él la va a leer en inglés. Sorry, I'm going to take this off real quick. All right, let's go. And it says this: He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, en el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. So we see that sin is obviously of the devil, and he works in sin, and he has sinned from the beginning. Que vemos que las obras del diablo que han sido así desde el comienzo de la historia. Now let us go to John chapter 16, verse 7 through 11. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 16, versos 7 al 11. And we're going to be going through the Bible. So, Y vamos a ir a la Biblia. and it says this, verse 7. Y dice así. Verse Es Juan 16, 7 through 11. del 7 al 11. And it says this: Y dice Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. En realidad, y del juicio que viene, en español, creo que nos habíamos quedado en el 8. Sí, en el 9, ok. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Amen. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Amen. And I wanted to share the word convict. Y quiero compartir con ustedes la palabra convicto.
No, convicto no, perdón, convencido. Amen. And so the Greek word for it is 1651, and it's elenko. Bueno, la palabra griega de 1651 dice elenco. And elenko means this: to expose, Y elenco significa exponer, to convict, convencer and to reprove. y reprobar. The usage for it El uso de esto, is I reprove, yo repruebo, I rebuke, yo rechazo, I discipline. yo disciplino, It also goes on to expose or to show to be guilty. y también muestra exponer o mostrarle a alguien su culpabilidad. Then when we are convicted of sin, Cuando estamos convencidos de pecado, the Lord is showing us the guiltiness of what we have done wrong. el Señor nos muestra la culpabilidad de lo que hemos hecho y está mal. And so He's bringing our sins to the light, which is Christ Jesus. Él está trayendo los pecados a... Would you repeat that again? Bringing to the light, which is Jesus. Está trayendo los pecados a la luz, quien es Jesucristo. All right. So let's go to James chapter 1. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, And we're going to look into verse 12 through 15. y vamos a ir del verso 12 al 15. And bear with me, we're going to tie this all together. Y quédese conmigo, vamos a ir juntando todo esto en una sola mensaje. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say he is tempted of God, for God says, I am God. Let no one say that I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when is fully grown, brings forth death. Antes de todo, quiero mandar un saludo a la hermana Eva. Tuvo un accidente aquí en la esquina. La chocaron, pero está todo bien, solo que ella está ahí en la esquina. Se quedó que llegara la policía. Solamente quería mencionar esto para que tengan ahí ustedes sus oraciones. Sí. Bueno, vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. Y dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Amen. And so we see that sin can be also brought in through thoughts, right? Vemos que el pecado también se viene a través de los pensamientos. That's why the Bible tells us to put on the full armor of God. Es por eso que la palabra de Dios dice que nos pongamos la armadura de Dios. The problem with the modern day churches, el problema con la iglesia moderna al día de hoy, that they don't want to preach against sin. No quieren predicar en contra del pecado. And furthermore, they don't even equip the body of Christ to battle against sin. Y peor aún, no equipan al cuerpo de Cristo con la coraza de justicia. If the head of the church is in sin, si la cabeza de la iglesia está en pecado, what are the probabilities that the remainder of the church is in sin? ¿Cuál es la probabilidad entonces que la congregación esté en pecado? That's probably 100%. Probablemente 100%. And I'm not saying the whole church. Y no estoy diciendo toda la iglesia. But the reality of it is, a bad tree cannot produce good fruit. Pero una verdad es que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Jesus said that. Jesucristo lo dijo. And if they're not preaching against sin, how can they preach the protection against sin or battling against sin? Si no predican en contra del pecado, ¿cómo pueden estar seguros que la gente estará protegida en contra del pecado? So if temptation starts in the mind, si la tentación comienza en nuestra mente, let's go back to Ephesians. Vámonos entonces a Efesios. The fiery darts of the enemy. Esos son los dardos que vienen del enemigo. The thoughts. Esos pensamientos. The seductive thoughts. Esos pensamientos de seducción, perverse thoughts, de pensamientos perversión, and with no armor of God, y sin la armadura de Dios, no word of God implanted in the heart of a man, si no hay una palabra implantada en el corazón del hombre,
person's going to fall. La persona va a caer. Because in your own righteousness you will not be able to. Porque nosotros en las injusticias no vamos a poder superarlo. In my own righteousness I cannot. En mi propia injusticia yo no puedo superar eso. And part of the full armor of God is Pero el cuerpo de Cristo sí. no, the full armor of God. La armadura de Dios sí. The helmet of salvation. El casco de salvación. The breastplate of righteousness. El escudo de la justicia. The breastplate protects the Y eso protege el corazón, the heart. And so we always have to have the full armor of God. Es por eso que tenemos que tener el cuerpo, la armadura completa de Dios. Because the thoughts come here. Porque los pensamientos que vienen a nuestra mente, But they start to be conceived in here. pero empiezan a ser concebidos en nuestro corazón. And that becomes sin. Y eso es lo que conduce al pecado. Let's go on to the next scripture. Vamos a ir a otra escritura. Romans chapter 1, 28 through 32. Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. And this is things that we're going to see regarding what is sin. Y aquí vamos a ver lo que concierne al pecado. And it says this, and even as they did not want to retain the knowledge of God, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran las cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Going back to what I was saying, church is not preaching against sin. Retrocediendo un poco, la iglesia no está predicando en contra del pecado. So many of these churches are preaching more sin. Muchas de estas iglesias lo que están predicando es por el pecado. Imagine in America nowadays, En Estados Unidos hoy día, in churches they are preaching the LGBTQ agenda. en las iglesias se están metiendo la agenda LGBT, todo eso. Transgenderism. El transgénero, los transgéneros. Debaucheries. I'm sorry, what's that? Debaucheries, which is fornications and sexual immorality. Bueno, la basura de las inmoralidad sexual. Covetousness. Does anybody know what covetousness is? Como nuevos mandamientos, ¿no? Covetousness is the desire to have other things, more things. El deseo de tener otras cosas. And that's a sin before the Lord. Y eso es un deseo, es un pecado delante de Dios. The Bible says that we should be content with what we have. La Biblia dice que tenemos que estar felices con lo que tenemos. The desire to have somebody else's wealth. Lo que el corazón desea acerca de querer lo que el hermano tiene es malo. It's envy. Es envidia. And furthermore, desiring more and more. Y más aún deseando más y más, la ambición. And the false prophets, false teachers, false apostles are preaching more and more. I want more. Y los profetas falsos y los apóstoles falsos predican acerca de eso, que quieren más y más y más. And the Bible just says, makes it very clear. Y la Biblia lo menciona muy claro. Verse 32, he says, En el verso 32 nuevamente dice, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, also approve of those who practice them. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. And so churches in America are teaching, false preachers, teaching others to sin.
Las iglesias modernas prácticamente están enseñándole a otros a pecar. They're leading people to their destruction. Están llevando a la gente a la destrucción. So let's continue on. Vamos avanzando. For the future, if anybody wants to further read into this, Si en el futuro alguien de ustedes quiere leer más profundidad acerca de esto, Galatians chapter 5 speaks heavily also on sin. Gálatas capítulo 5 también habla fuertemente con And esto it will del pecado. edify your spirit. Y te va a edificar el espíritu. Let us go to Revelations chapter 21, 6 through 8. Vamos a ir a Apocalipsis 21, versos 6 al 8. Y solo esto no lo tiene él en el mensaje, pero ayer estaba viendo yo una noticia de una iglesia que está feliz porque la esposa del pastor transicionó a su niño a niña. He was watching a message that actually came out that the pastor of the church, the wife was happy because the daughter was transitioning to a boy. Or No, all the vice way versa. around, yeah. Yeah, so the boy was transitioning to a girl, and the Y toda la congregación feliz. entire congregation happy about it. I can tell you this, church. If you can, I can tell you this, church. Te puedo decir acerca de esta iglesia. Judgment has to come to the house of God. El juicio va a venir a la iglesia de No, Dios. it has to. Y tiene que. Because it's irreprehensible, the things that are happening here in America. Porque se necesita la reprensión por lo que está pasando en América. The Bible says, to whom much is given, La Biblia dice, a quien se le ha dado más, much is required. más se le va a demandar. America used to be the Christian nation where everybody went to. Estados Unidos era la nación cristiana a la que todo el mundo quería venir. We preached the gospel to the T. Predicábamos el evangelio. The foundation was Jesus Christ. El fundamento de nuestro evangelio era Jesucristo. But how can we be a blessed nation if we are preaching heresies, doctrines of demons? ¿Cómo puede ser ahora una nación bendecida si estamos predicando herejías de demonios? How can we think that we can escape the judgments of God? ¿Cómo podemos creer o pretender que vamos a escapar a un juicio de Dios? There was a scripture that the Lord led me, Hay una escritura que el Señor me llevó. and it was in Jeremiah chapter 8. Jeremías capítulo 8. Let me look it up real quick. ¿Qué verso? I got it. Sorry, let me go to Jeremiah. Sorry, guys. It was something that the Lord prompted in my heart earlier this morning. Es algo que el Señor me llevaba en mi corazón justamente esta mañana. Oh, here we go. Verse 7. Verso 7. And the Lord says this, even the stork in heaven knows her appointed time. And the turtle dove, the swift, and the swallow observe the time of their coming. But my people do not know the judgment of the Lord. Dice en Jeremías, en la versión Reina Valera del 60, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. And to say that that's just for Israel is absurd. Y pensar que eso solamente corresponde a Israel es absurdo. We are people too. Nosotros también somos su pueblo. Judgment starts in the house of God. Y el juicio comienza con la casa de And I've Dios. been praying for that because God needs to shake the church. Y he estado orando al respecto, pero Dios necesita sacudir su iglesia. Because the only way people are going to come to repentance Porque la única forma en que la gente va a venir al is arrepentimiento when God actually brings judgment to the es house of cuando God. Dios traiga el juicio a la casa de The Dios. only way that this nation is going to become repented La única forma en que esta nación se va a arrepentir is when judgment comes to this es nation. cuando el juicio caiga a esta nación. Unfortunately, it has to come to that. Y desafortunadamente va a pasar. When 9/11 happened, Cuando el 9/11 pasó, people flocked to the churches. toda la gente se llenó las iglesias. But when we're in happy times, Pero cuando estamos en tiempos felices, look at all the perversions that have filled the churches. miran todas las perversiones que han llenado ahora la iglesia. Look at it. Míralo. And people think that God is going to be okay with this? Y la gente se cree que Dios va a estar bien con eso. Sorry, I just had to share that with the church. Perdón, tenía que compartir eso. Let's go back to Revelations. Vamos a ir a Apocalipsis. All right. Thank you, Lord, for your precious word.
Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Revelation 21:6-8 says, "And he said to me, It is done. I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end. I will give the fountains of water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the cowardly, unbelieving, abominable, murder, sorcerer, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, which burns with fire and brimstone, which is the second death." También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y a todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde. La siguiente. Con fuego y azufre. Esta es la muerte, la segunda muerte. So God is very clear in his word. Dios es claro en su palabra. These are the words in red, Jesus Christ. Estos son palabras de Jesucristo. The words in red. Sí, las palabras en rojo. Es que hay unas que no la tienen. Oh, really? Oh, I'm sorry. But very important to understand, God takes his word seriously. Pero esto es algo importante que entendamos. Dios toma su palabra en serio. In the beginning was the word. En el principio era la palabra. The word was God. Y la palabra era Dios. And the word is God. Y la palabra es Dios. And God will always fulfill his word. Y Dios siempre va a cumplir su palabra. God does not tolerate sin. Dios no tolera el pecado. It is irreprehensible before his presence. No es algo que no va a pasar, va a ser reprendido. So now we know that we, in America and even in our own lives, we have a sin problem. Y en Estados Unidos y bueno, en otras naciones tienen el mismo problema. But Y even en in our nuestros corazones. In our own lives, we know we have a sin problem. We have to battle it. Y nosotros sabemos en nuestros corazones que hay un problema y tenemos que batallarlo. So how do we battle this problem? ¿Cómo lo batallamos? All right, we're going to find that in Romans chapter 3, verse 22 to 23. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 22 al 23. And it says this, "Even the righteousness of God through faith in Jesus to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and all fall short of the glory of God." Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. And so we understand the first thing we need to do is acknowledge that we are sinners. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. The Bible says, "For all have sinned and all fall short of the glory of God." Porque la palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. I've sinned, I fell short of the glory of God. Yo he pecado, he caído, he estado corto delante de la presencia de Dios. And it's an everyday thing. Esto es algo de todos los días. Until we are in the presence of God permanently in an incorruptible body, Hasta que estemos en la presencia de Dios en un cuerpo incorruptible we're permanentemente. going to continue to fight against sin. Entonces todavía tendremos que seguir peleando en contra del Every pecado. day. Todos los días. Next thing, let's go to 1 John chapter 1, 8 through 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. And let me see. Okay, and so it says this, "If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us." Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. If you're not Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sorry, I'm kind of fast. Y el 10 falta. Okay. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amen. And so one of the biggest problems is, that we have to do is we have to confess our sins before Jesus. Uno de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que confesar nuestros pecados delante de Jesucristo. That requires humility. Y eso también requiere humildad. As a Christian to say, "I have not sinned."
Como un cristiano que diga no tengo pecado, you're calling God a liar. está llamando a Dios mentiroso. It's in the Bible. Está en la Biblia. So I very be cautious of ever hearing somebody say, "Oh, I have no sin," Hay que tener mucha precaución cuando alguien te dice no tengo pecado. and they call themselves a Christian, Y se hacen llamar así cristianos. because they're calling God a liar Porque están llamando a Dios mentiroso and the truth is not in them. y la verdad no está en ellos. So what can they really teach you ¿Qué es lo que te están if they're enseñando? already deceiving themselves? Ellos ya mismos se están engañando ellos mismos. As Christians, if we sin, Y como cristianos, si pecamos, we have an advocate in Jesus Christ, tenemos un abogado en Cristo Jesús. and we go to him, we run to him, Y vamos a Él y lo buscamos a Él. and we say, "Lord Jesus, forgive me." Y le decimos, Señor, perdónanos. Amen. Amén. And so another thing that the Lord was sharing with me, Y algo más que el Señor me hablaba. if you screw up Si faltas and live in sin, y vives una vida de pecado, don't give up. no te rindas. Humble yourself before the Lord. Humíllate a ti mismo delante de Dios. Repent and keep fighting. Arrepiéntete y pelea la buena batalla. Keep fighting. Call upon the name of the Lord. Sigue peleando llamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Depend on His strength and His power to break the bondage of sin. Depende de Él, que todas que sus fuerzas vengan de Él. The word of the Lord says He's come to set the captives free. La palabra dice que Él vino a liberar al cautivo. What do you as a believer have to do? ¿Qué tienes que hacer entonces tú como un creyente? Bring those thoughts. Trae esos pensamientos. Bring all those things that have been burdening you in sin. Trae todas esas cosas que te han estado quemando en pecado. Bring them to the foot of the cross. Tráigalos a frente de la cruz. Ask the Lord Jesus for help. Y pídele al Señor de su ayuda. And throughout this, I think the last 2 or 3 months, I've been reading a book by my brother in the Lord, Steve Quayle. He estado leyendo un libro recientemente de un hermano en la fe, se llama Steve Quayle. And the book is called Jesus, the Premise of the Promise. El libro se llama en inglés, traducido al español, Jesus, la preeminencia de su promesa. And it talks about helps. Y habla acerca de las ayudas. And it's an acronym. Es un acronismo His everlasting power. de su poder que dura toda la vida. His everlasting preeminence. De su eterna preeminencia. His everlasting provision. De su eterna provisión. His everlasting proclamation. De su eterna proclamación. His everlasting there's so many. There was 10 of them. So it was Había como 10 de esas. But it's a powerful book. Pero es un libro poderoso. But it gave me an understanding that it's not in our strength. Pero me hace entender de que no es en nuestra fuerza. It is in the Lord's strength. Es en la fuerza de nuestro Señor It Jesucristo. is in His name. Es en su nombre. Amen. And so we got to continue on. Let's go to avanzando. James chapter 4, 6 through 10. Vamos a Santiago 4, versos 6 al 10. I'm going to read this one from my phone. Lo voy a leer de mi teléfono tecnología. I don't like robots. And it says this. Y dice así. But He gives grace more. Chapter 4, verse 6 through 10. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy into gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Siguiente. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundidad de dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. I fully believe that this is 100% true. Creo ciegamente que es verdad.
The only way to really touch the heart of God in humility, that's a scripture right there. Si ustedes quieren llegar al corazón de Dios en humildad, ahí tienen cómo hacerlo en esta escritura. Because people can come to church all day, worship God all day. Gente puede venir a la iglesia todos los días, pueden venir a adorar al Señor todos los días, God will not hear you. pero Dios no te va a escuchar. And I can tell you this, in the majority of the churches in America, God does not hear those churches. Y yo les voy a decir esto ahora, en la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, Dios ya no escucha sus oraciones. I've said this for, many of the churches, members of the church have heard me say this. Y lo he dicho incluso a muchos otros miembros de otras iglesias me han escuchado decir esto. That some of the music, actually, if not a majority of the music and the worship that goes, it doesn't even pass the ceiling. Sí, y les he dicho incluso que algunas de las alabanzas, de la música que tocan, no pasan ni siquiera del cielo. Because there's Del no cielo del techo. Because there's no humility. Porque no hay humildad, There's no repentance. no hay arrepentimiento And there's definitely sin in the altars. y hay pecado en el altar. And the only way of a person to come to the Lord is repenting of their sin. Y la única forma en que vengamos a la presencia del Señor es que nos arrepintamos de nuestros pecados. And when the enemy tries to creep in with trying to put thoughts in your head, Y cuando el enemigo trata de ponerte esos pensamientos pecaminosos en tu vida, another equipment that we have is to resist him otro equipo que Dios nos ha dado es capacidad de resistir by the word of God. por la palabra de Dios. I love this picture here. Amo esta I fotografía, truly love it la amo, because it shows the spirit man porque muestra el espíritu del hombre with the word of God. con la palabra de Dios. The Bible says that the enemy comes in like a roaring lion, Y la palabra dice que el enemigo vendrá como un león rugiente, looking to whom he can devour. buscando a quien devorar. The one that is not in the word and the word is not in him Aquel que no está en la palabra y la palabra no está en él, will be destroyed by the enemy. va a ser destruido por el enemigo. But the one that has the word of the Lord in his heart, Pero aquel que tiene la palabra del Señor en su corazón, the enemy has no weapon against him. el enemigo no tiene ninguna fortaleza No ni arma en weapon. contra de él. Amen. Hallelujah to the Lord. If you are battling sin, Si estás peleando con el pecado, there's a couple of I give these to you because it's in the Bible, obviously. Scriptures. hay un par de escrituras que están en la palabra de Dios, obviamente. Psalms chapter 51 Salmos 51 and Psalms chapter 32. You don't have to go to it, but I'm y sharing. With Salmos 34, you. 32. 32. These are prayers that David prayed as a repentance. Estas son oraciones que David hizo como arrepentimiento. And that is a form of what's it called? It's a weapon against the enemy as Y es well. una arma en contra del enemigo. Repentance is a powerful weapon. El arrepentimiento es una arma poderosa. And in the days that David obviously committed sin against the Lord. Recuerden, David cometió pecado en contra del Señor. And I get these are starting points if you're dealing with sin. Así que si ustedes están en ese punto de estar batallando con el pecado, Go to these scriptures. vayan a esta escritura. Even if you mess up over and over and over, Aún si han fallado una y otra vez, go to the scripture and take it to the Lord. vayan a esta escritura y vayan a la presencia del Señor. Pray those. Órenlas. And watch how God will break the power of sin over your life. Y créanmelo, el Señor va a romper los poderes del pecado en contra de tu vida. Don't give up. No se rindan. The word of the Lord is alive and active. La palabra del Señor está viva y activa. And the only way to destroy that lion right there, that fake lion, Y la única forma de destruir a ese león falso it's through the word of God. es a través de la palabra de And Dios. we know that Jesus is the true Lion of Judah. Y sabemos que Jesucristo es el verdadero león de Judá. Amen. And I leave you with one last scripture. Les voy a dejar una última escritura. Acts chapter 3 verse 19. Hechos 3:19. And it says this: Dice así: Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing can come from the presence of the Lord. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Yours doesn't say that. So that times of refreshing can come from the presence of the Lord. Si quieren pongan el siguiente verso. Yours? Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. All right, you want me to translate that? Que no, creo que hay que Para darle que un tiempos poco. de avivamiento vengan de la presencia del Señor. De refrigerante. Amen. And so if we want to see refreshing times in the presence of the Lord, Si queremos ver tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, we must repent. tenemos que arrepentirnos. Amen. Amén.
Let us stand together and pray. Ahora está el versículo Oh, completo. thank you. Sí, pero vamos a ponernos de pie en la presencia del Señor. Amen. Amén. If I'm not going to tell you to raise your hand, No les voy a pedir que levanten la mano si but ustedes no if you're quieren. battling with sin Pero si ustedes están peleando con algo de pecado en su vida and you know you've been going through a very tough battle, y estás con una batalla muy fuerte, we're going to pray in the name of Jesus that Vamos a orar God will en el- break through that. que en el nombre de Jesús que puedas vencer eso. Amen. Amén. Heavenly Father, we come to you, Jesus. Jesús, venimos delante de tu presencia. First and foremost, thanking you for your precious word. Y gracias por tu palabra. Thank you, Lord, because it puts conviction in our hearts, Gracias, Dios, porque pone convicción en nuestro corazón. leads us to repentance, Llévanos al arrepentimiento. that takes us through salvation, to salvation. Que nos lleva a la salvación. Father, I pray right now if anyone is battling with sin in their Y lives, oro que si hay alguien que está batallando con alguna situación de pecado en su vida, in the name of Jesus, Father, destroy the works of the enemy. en el nombre de Jesús, que tú destruyas los trabajos del enemigo. Father, all bondages of sin are broken. Que esas cadenas del pecado sean rotas. Father, let it be, whether it be sexual or morality, Pueda que sea inmoralidad sexual. the chains of sin be destroyed in Jesus' Que name. las cadenas del pecado sean rotas en el nombre de Jesús. And in the power of the Holy Spirit, liberated by the blood of the Lamb. Y que sea el poder del Espíritu Santo liberado por la sangre del Cordero. Drunkenness, fornication, Que cualquier situación de borrachera o fornicación, in the name of Jesus, we rebuke it, Father. en el nombre de Jesús son rechazados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Father, deliver your people here unto Señor, righteousness. libera a tu pueblo a la justicia. Spirit of pornography, Espíritu de pornografía, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Those chains of sin are severed, destroyed, and defeated in Jesus' name. En el nombre de Jesús esas cadenas son rotas y ese pecado es derrotado en el nombre de Jesús. Bitterness and unforgiveness, Remordimiento y falta de perdón. in the name of Jesus, let go. En el nombre de Jesús, vete. And we pray, Father, for those that are going through that. Y oramos por esos que están atravesando por eso. They are liberated in the name of Jesus. Son libres en el nombre de Jesús. The chains of sin are removed Las cadenas del pecado son removidas in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name, we also pray for those that have any hardness in their heart. Y oramos por esos que tienen un corazón endurecido. In the name of Jesus, all hardness is broken by the word of God. En el nombre de Jesús, todo ese endurecimiento es roto en el nombre de Father, Jesús. lead the hearts of your servants unto righteousness. Lleva la dureza del corazón a la justicia. And Father, we pray that in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Can I pray for anybody that's watching? If there's anybody out there that's watching Si hay alguien viéndonos el día de hoy and you said, I want Jesus in my y life, quieren darle su corazón a Jesús, now's the time. este es un buen día. So we're going to pray real quick. Vamos a orar en breve. Lord Jesus, I need you. Señor Jesús, te necesito. I need you more than anything else. Te necesito más que cualquier cosa en el mundo. I confess that I am a sinner, Confieso que soy pecador, but I know that I need you. pero sé que te necesito. Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Te acepto como mi Señor y Salvador. I confess that you died on the cross for my Y sins confieso que moriste en esa cruz por nuestros pecados and that you are the Son of God. y que tú eres el Hijo de Dios. Lord Jesus, I surrender my life to you. Rindo mi vida a ti. I give my life to you Te doy mi vida, Señor, because I don't want to go to hell. porque no me quiero ir al infierno. Lord Jesus, thank you for dying for me Gracias por haber hecho ese sacrificio por mí and giving me life and life and more abundantly. y darme esa vida abundante. I love you Te amo and I thank you. y te agradezco In Jesus' name we en pray. el nombre de Amen. Jesús. If you prayed that prayer and you're watching live, and whether it's now or in the future, welcome to the family. Si oraste esa oración, estás viéndonos a través de las redes, bienvenido a la familia. And with that, brothers in the Lord, I pass it over to Pastor Julio. Y ahora vamos a leer la palabra y vamos a ser partícipes de la Santa de la Cena del Señor. Si me pueden ayudar los servidores, por favor.